Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia, residente de segundo año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas, Hospital General Zona 1, Tlaxcala. En este video hablaremos sobre patologías valvulares, específicamente los desórdenes nativos y complicaciones de las prótesis. Los objetivos de esta presentación son conocer la anatomía y fisiología valvular, identificar una patología valvular, conocer las principales complicaciones de las prótesis valvulares y diferenciar entre valvulopatía congénita y adquirida. Empezaremos a hablar sobre la anatomía y fisiología normal de las válvulas cardíacas. Si bien recordamos, el corazón está constituido por 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Entonces, la principal función de las válvulas cardíacas es evitar el retroceso de la sangre. En la imagen superior izquierda observamos las 4 válvulas, las cuales la tricúspide, la aórtica y la pulmonar están constituidas por 3 valvas, excepto la mitral, que está constituida por 2 valvas. En la imagen de en medio y la inferior observamos el esqueleto cardíaco. Cada valva está constituida por una doble capa de endocardio que se une por su base al esqueleto fibroso del corazón, y los márgenes de las valvas se unen a proyecciones musculares de los ventrículos, que son los músculos papilares, a través de las cuerdas teninosas. Entonces, el aparato subvalvular, que está constituido por las cuerdas teninosas y los músculos papilares, no contribuyen al cierre valvular. Su principal función es evitar que protruyan demasiado hacia las aurículas en la sístole ventricular. Entonces, ¿cómo funcionan las válvulas del corazón? A medida que el corazón se contrae y se relaja, las válvulas se abren y cierran, dejando entrar el flujo de la sangre a los ventrículos y las aurículas en forma alternada. Cuando el ventrículo izquierdo se relaja, la válvula aórtica se cierra y la válvula mitral se abre. Esto permite que la sangre fluya desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Cuando se contrae la aurícula izquierda, fluye más sangre hacia el ventrículo izquierdo. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo nuevamente, la válvula mitral se cierra y la válvula aórtica se abre para que la sangre fluya hacia la aorta. Entonces, cuando hay disfunción de las válvulas cardíacas, pueden ser causadas por 3: regurgitación o filtración de la válvula, por estenosis o estrechamiento de la válvula, y la atresia. Cuando hay regurgitación o filtración de la válvula no cierra completamente. Esto provoca que el flujo de sangre retroceda por la válvula, y esto conlleva una pérdida con retroceso de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas. O sea, en el caso de las válvulas mitral y tricuspidia, o una pérdida de sangre con retroceso hacia los ventrículos en caso de las válvulas pulmonar y aórtica. Y en la estenosis o estrechamiento de la válvula, la apertura de la válvula se estrecha o la válvula no se abre correctamente. Por lo tanto, disminuye la capacidad del corazón para bombear sangre hacia el cuerpo a través de la válvula estrecha, ya que hace falta más fuerza para bombear sangre a través de las válvulas estenóticas o endurecidas. Y en la atresia, la apertura de la válvula no se produce, y esto impide que la sangre pase de una aurícula a un ventrículo, o de un ventrículo a la arteria pulmonar o la aorta. La sangre debe hallar una vía alternativa, en general a través de otro defecto congénito, como una comunicación interauricular o interventricular. De las valvulopatías que trataremos está la estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral y la insuficiencia mitral. Hablando un poco de epidemiología, observamos que el 85% de los pacientes con cardiopatías congénitas sobrevive a la edad adulta, y en la etiología el 20% de los pacientes con defectos congénitos también cuentan con anomalías cromosómicas o síndromes congénitos. En la trisomía 21 sufren cardiopatía congénita en el 40 hasta el 50%, y 15% de los pacientes con tetralogía de Fallot presentan delección del 22q11.2. Empezaremos hablando sobre la estenosis aórtica. La obstrucción de la cámara de salida del ventrículo izquierdo puede ser valvular, congénita o adquirida, subvalvular, fibrosa, fija, supravalvular, que siempre es congénita, o subaórtica.
En los niños, la estenosis aórtica siempre será congénita, valvular o subvalvular o supravalvular, y en los adolescentes será congénita cuando se encuentra aislada, pero si se asocia con estenosis mitral, será de origen reumático, aun cuando este comportamiento es más frecuente en adultos. No es infrecuente que la estenosis aórtica aislada del adulto sea congénita. Y finalmente la estenosis aórtica del paciente mayor de 65 años generalmente se debe a depósitos cálcicos que inmovilizan la válvula. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, en la estenosis aórtica ligera y moderada, generalmente no producen síntomas. Sin embargo, la estenosis aórtica severa puede cursar asintomática, ser la causa de angor pectoris, producir lipotimias y aún síncope, especialmente con el esfuerzo, o su primera manifestación puede ser la muerte súbita. Si la estrechez es importante, puede tardíamente llegar a hacer claudicar el ventrículo izquierdo. La falla ventricular izquierda en estos casos es signo de mal pronóstico. Así, la aparición de cardiomegalia y síntomas de hipertensión venocapilar, disnea, puede llegar incluso al edema agudo pulmonar, traduce un grave deterioro del funcionamiento ventricular izquierdo y anuncia frecuentemente el próximo deceso del enfermo. La válvula bicúspide. Se observa en 1 a 2% de la población es congénita, 50% necesitan sustitución valvular por estenosis. En ella es más propensa a la endocarditis y se puede asociar a ortopatías como la disección aneurisma. La incidencia en los hombres es mayor que en las mujeres, 4 a 1. Se hereda de forma autosómica dominante con escasa penetrancia. Los defectos asociados que podemos encontrar son estenosis subaórtica valvulomitral, en paracaídas, comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso, y hay mayor riesgo de aneurismas cerebrales, hasta en un 10%. En la exploración física, el 50% de los pacientes presenta de manera inicial datos de insuficiencia cardíaca, de los cuales 35% de ellos comienza con síncope y el 15% restante con angina. De manera habitual, los síntomas comienzan cuando el área valvular aórtica disminuye a 1 centímetro cuadrado o menos. Es clásica la auscultación de un soplo exclusivo en el foco aórtico, que se irradia a los vasos carotídeos. En casos graves, el segundo ruido puede presentar desdoblamiento paradójico si coexiste bloqueo de rama izquierda de las de His e incluso disminución del mismo por desaparición del componente aórtico. Un chasquido de apertura sugiere una válvula aórtica bicúspide y el pulso es pequeño y lento, el famoso parvus et tardus, y el fenómeno de Gallavardin es un soplo de estenosis aórtica, se oye mejor en el ápex del foco mitral. En este cuadro podemos observar la estenosis aórtica grave, que la velocidad de flujo es mayor a 4 metros sobre segundo, el gradiente medio es mayor a 40 milímetros de mercurio y el área valvular es menor a 1 centímetro cuadrado. Y dentro de los estudios de gabinete podemos encontrar en el electrocardiograma que el 85% de los pacientes presentan hipertrofia de las cavidades izquierdas y en la radiografía de tórax por lo general es normal. Cuando se observa cardiomegalia significativa, que el ventrículo se comenzó a dilatar, se pueden observar datos de hipertensión venocapilar pulmonar por disfunción diastólica, así como dilatación de la aorta ascendente y calcificación del botón aórtico. Y en el ecocardiograma transtorácico nos va a ayudar a determinar el número y grado de afección de las valvas, área valvular aórtica, el gradiente transvalvular, valvulopatías concomitantes y función ventricular.
y el cateterismo cardíaco se recomienda en pacientes mayores de 40 años para descartar cardiopatía isquémica asociada, además de corroborar el área valvular y los gradientes. En cuanto al tratamiento, el tratamiento médico está indicado en pacientes no candidatos a cirugía en asintomáticos o estenosis grave. Cuando hay hipertensión, la hipertensión es muy frecuente en los pacientes con estenosis aórtica. El tratamiento inadecuado de la hipertensión añade una carga adicional al ventrículo izquierdo y contribuye obviamente a la progresión de la enfermedad. Y en cuanto a los IECA, algunos datos sugieren que la inhibición de los ECA puede interferir en la biología valvular, que conduce a la calcificación de la válvula. Y en las estatinas, algunos datos iniciales sugieren que las estatinas pueden enlentecer la progresión de la estenosis aórtica, pero en algunos estudios clínicos posteriores de pacientes con estenosis aórtica leve a grave, no se pudo demostrar beneficio alguno con las estatinas. Se desconoce si la intervención más precoz con estos fármacos, cuando la válvula está esclerótica, enlentecería la progresión de la enfermedad. También se usarán vasodilatadores, como sobre todo la nitroglicerina, con precaución para evitar la hipotensión. En la estenosis aórtica grave con insuficiencia cardíaca descompensada, los pacientes con estenosis aórtica grave y disfunción del ventrículo izquierdo pueden presentar insuficiencia cardíaca descompensada. En cuanto al tratamiento, el tratamiento médico está indicado en pacientes no candidatos a cirugía en asintomáticos o estenosis grave. Cuando hay hipertensión, la hipertensión es muy frecuente en los pacientes con estenosis aórtica y el tratamiento inadecuado de la hipertensión añade una carga adicional al ventrículo izquierdo y obviamente contribuye a la progresión de la enfermedad. Con los IECA, algunos datos sugieren que la inhibición de los IECA puede interferir en la biología valvular que conduce a la calcificación de la válvula. Y en cuanto a las estatinas, algunos datos iniciales sugerían que las estatinas pueden enlentecer la progresión de la estenosis aórtica, pero en algunos estudios clínicos posteriores de pacientes con estenosis aórtica leve a grave no se pudo demostrar beneficio alguno con las estatinas. Entonces, se desconoce si la intervención más precoz con estos fármacos, cuando la válvula está esclerótica, enlentecería la progresión de la enfermedad. También se pueden usar vasodilatadores, sobre todo nitroglicerina, con precaución para evitar hipotensión. Y los pacientes con estenosis aórtica grave y disfunción del ventrículo izquierdo pueden presentar insuficiencia cardíaca descompensada. Dependiendo del escenario clínico, son varias las opciones que pueden ayudar a mantener al paciente hasta el tratamiento quirúrgico definitivo, que es la valvuloplastía. El balón de contrapulsión intraaórtico está contraindicado en pacientes con estenosis aórtica moderada a grave. El nitroprusiato sódico, la valvuloplastia aórtica percutánea, cada una de las medidas anteriores proporciona un cierto grado de reducción de la poscarga, ya sea a nivel de la valvuloplastía o por disminución de la resistencia vascular sistémica. Esta reducción de la poscarga puede facilitar el flujo anterógrado. La mortalidad quirúrgica puede disminuir ya que la insuficiencia cardíaca mejora y se invierte la lesión orgánica transitoria. Y definitivamente el tratamiento quirúrgico se basa fundamentalmente en la presencia o la ausencia de síntomas. El tratamiento de la estenosis aórtica grave es exclusivamente quirúrgico, o sea, sustitución valvular. En la estenosis aórtica grave sintomática es una enfermedad mortal y requiere una intervención quirúrgica inmediata. Algunas características de alto riesgo asociadas a la necesidad de otra intervención quirúrgica cardíaca pueden llevar a recomendar una sustitución valvular, incluso cuando el paciente está asintomático o la estenosis que se presenta es menos grave. La mortalidad quirúrgica varía significativamente dependiendo de la edad, las comorbilidades y los procedimientos quirúrgicos coincidentes que deban realizarse. Como dato importante, la sobrevida sin tratamiento quirúrgico del 50% a 5 años en los que inician con angina, del 50% a 3 años en los que presentan síncope, del 50% a 2 años en pacientes con insuficiencia cardíaca
y la valvuloplastia con balón solo disminuye los síntomas sin mejorar la sobrevida. 60% de reestenosis a 6 meses y 100% a 2 años. Y ya hablando sobre las prótesis valvulares, hay de 4 tipos: las válvulas mecánicas, que pueden ser de disco, bivalvas, trivalvas y de bola; las de material polimérico, que puede ser rígido o flexible; y las válvulas bioprotésicas, que pueden ser de duramadre, válvula aórtica porcina y de pericardio parietal bovino; y las biológicas, que pueden ser aloinjerto, autoinjerto, y las fabricadas mediante ingeniería tisular. La primera válvula mecánica fue la prótesis de bola de Starr-Edwards. Se implantó en 1960. A partir de entonces se han introducido otros muchos diseños, siendo las más frecuentes los de bola, los de disco oscilante o los bidisco. La necesidad de anticoagulación de por vida llevó a desarrollar las prótesis biológicas. La mayoría de ellas son de origen porcino, siendo más raras las de tejidos humanos cosidas a mano, aunque ofrecen la ventaja de no precisar anticoagulación. Su duración es más corta que las de las mecánicas. Para la adecuada valoración de un paciente portador de una válvula protésica es necesario conocer el tipo, localización y la edad de la prótesis. Todos los pacientes reciben en el momento de la cirugía una tarjeta de esta información. Y dentro de las complicaciones de las prótesis valvulares, las complicaciones precoces de las válvulas protésicas se deben a menudo a la intervención quirúrgica, mientras que entre las tardías se incluyen el embolismo, la obstrucción de las válvulas por la formación de un trombo, la endocarditis, la anemia hemolítica y el fallo valvular primario. Los episodios de tromboembolismo son la complicación más grave de las válvulas protésicas. La formación de trombos puede causar obstrucción del flujo a través de la válvula o el desprendimiento de émbolos a la circulación sistémica. El riesgo de formación de trombos depende del tipo de prótesis y de su localización. Las válvulas mecánicas tienen una incidencia de formación de trombos muy superior a las biológicas. Los pacientes con una válvula mecánica trombosada suelen presentarse de forma aguda con hipotensión, insuficiencia cardíaca congestiva y el ruido de cierre valvular ausente o apagado. La trombosis también puede desarrollarse de forma subaguda, con un empeoramiento gradual de los síntomas durante un periodo de hasta 6 meses. Los pacientes con válvulas mecánicas requieren anticoagulación de por vida con warfarina o con aspirina o con dipiridamol. En estos pacientes el INR es importante que debe de mantenerse de 2.5 a 3.5. Los pacientes con válvulas biológicas solo precisan aspirina, aunque cuando la aurícula izquierda está dilatada, y puede recomendarse la warfarina. Más del 70% de los pacientes presentan hemólisis crónica debido al flujo a través de la válvula protésica, que suele ser leve y responder bien al tratamiento con hierro. En ocasiones la hemólisis puede ser grave, lo que sugiere dehiscencia paravalvular o fallo primario de la válvula. Ambas situaciones requerirán sustitución valvular. Esta hemólisis crónica puede predisponer al paciente a la colelitiasis. El fallo primario de la prótesis puede producir flujo sanguíneo retrógrado, oclusión valvular aguda, embolismo de una de las piezas de la prótesis o hemólisis grave. En las prótesis biológicas, el fallo primario del tejido se debe a la degeneración y perforaciones, calcificación y pérdida de la flexibilidad de las valvas. Alrededor del 30% de las válvulas biológicas en situación mitral o aórtica fracasan a los 10 años y precisan sustitución. Las válvulas mecánicas son muy duraderas, pero se han descrito fallos estructurales. En este cuadro podemos observar la evolución natural de la insuficiencia aórtica, donde hay una progresión de síntomas. Por ejemplo, aquí en el primero, donde observamos progresión a síntomas y o disfunción del ventrículo izquierdo, es menor del 6% al año, y la progresión a disfunción asintomática del ventrículo izquierdo es menor del 3.5% al año. La muerte súbita menor a 0.2% al año, y en pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo, progresión a síntomas cardíacos es mayor
del 25% al año, y pacientes sintomáticos el índice de mortalidad es mayor del 10% al año. Y en la insuficiencia aórtica, durante el cuadro agudo, existe un aumento súbito del volumen en el ventrículo izquierdo, el cual no es capaz de dilatarse como mecanismo compensador, por lo que desarrolla taquicardia para mejorar el flujo sanguíneo anterógrado. Además, se incrementa la presión diastólica ventricular, que se transmite a la circulación pulmonar donde provoca hipertensión venocapilar. Y por otro lado, hay disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco, con incremento de las resistencias periféricas. Y en cuanto al interrogatorio y al examen físico, se presenta edema pulmonar que se manifiesta por disnea y en ocasiones choque cardiogénico. En caso de que la causa sea una disección aórtica, hay que buscar facies warfanoide. De manera característica se comprueba un soplo diastólico suave que se escucha mejor en el tercer espacio intercostal izquierdo y con el paciente sentado. Los signos periféricos pueden estar ausentes por la presentación aguda. Y en cuanto a los estudios de gabinete, en la radiografía de tórax podemos encontrar datos de edema pulmonar, ensanchamiento del mediastino en caso de aneurisma aórtico. Y en el ecocardiograma, el transtorácico es útil en determinar la gravedad y la etiología, así como el tamaño y la función del ventrículo izquierdo. El estudio transesofágico ayuda a reconocer vegetaciones, abscesos y la detección de disección aórtica. En el cateterismo se debe realizar cuando exista una duda en el diagnóstico. La coronariografía es importante en pacientes con disección aórtica, siempre y cuando no retrase su intervención quirúrgica. En la imagen central vemos un ejemplo del espectrograma de Doppler continuo de una regurgitación aórtica. Se mide un tiempo de hemipresión de 341 milisegundos que concuerda con una regurgitación aórtica moderada. Eso lo observamos en una insuficiencia aórtica. En esta diapositiva se citan puntos importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en la insuficiencia aórtica, el tratamiento médico es a base del nitroprusiato solo o en forma conjunta con inotrópicos como la dopamina o la dobutamina, que incrementa el gasto cardíaco y disminuye la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. La bradicardia y la hipertensión arterial son indeseables, por lo que hay que tratarlas. El balón de contrapulsión está contraindicado y el quirúrgico es el tratamiento de elección. Cuando hay disección aórtica, el uso de betabloqueadores debe realizarse con cuidado por el riesgo de disminuir la taquicardia compensadora. De manera habitual, los vasodilatadores se inician una vez que se cuente con el efecto del betabloqueador y los pacientes se deben someter a cirugía lo antes posible. Y en esta diapositiva podemos observar las directrices de las nuevas guías de ACC y AJA, las indicaciones de clase 1 para la sustitución de la válvula aórtica en la insuficiencia aórtica. En pacientes sintomáticos con insuficiencia aórtica grave, independientemente de la función sistólica, y en pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica crónica grave y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección menor del 50%, y en insuficiencia aórtica crónica grave mientras se realiza injerto de revascularización coronaria, cirugía aórtica u otra cirugía valvular. Y en la estenosis mitral, como ya habíamos comentado, la estructura o aparato mitral está compuesto por un anillo, dos valvas, músculos papilares posteromedial y anterolateral, y cuerdas teninosas. Los dos últimos elementos se consideran parte del aparato mitral subvalvular. Junto con el ventrículo izquierdo es necesaria la interacción adecuada entre estos distintos elementos para lograr un funcionamiento correcto de la válvula mitral. En nuestro medio, la principal causa de estenosis mitral continúa siendo la fiebre reumática. La aparición de síntomas se presentan cuando el área valvular mitral es menor a 2.5 centímetros al cuadrado. La auscultación de estenosis mitral pura se caracteriza por el ritmo de Durosies, cuyos elementos son: primer ruido brillante, sístole limpia; segundo ruido duplicado por chasquido de apertura y retumbo, reforzamiento presistólico en ritmo sinusal; y la insuficiencia mitral se detecta por la presencia de un ruido disminuido
soplo sistólico y desplazamiento de la punta del corazón hacia abajo y a la izquierda por crecimiento del ventrículo izquierdo. La radiografía de tórax y en el electrocardiograma se deben utilizar para evaluar las valvulopatías, como ya habíamos comentado, para valorar el crecimiento de las cavidades cardíacas, calcificación anular o valvular y valorar la movilidad protésica mediante fluoroscopía. En el electrocardiograma, la estenosis mitral, podemos encontrar ritmo sinusal o fibrilación auricular, signos de crecimiento auricular, signos de crecimiento ventricular derecho. En la radiografía en estenosis mitral se caracteriza por la presencia o no de cardiomegalia a expensas de la aurícula izquierda y ventrículo derecho. El perfil izquierdo tiene 4 arcos y el derecho doble contorno auricular. Los ilios son de tipo venoarterial. La punta del corazón está levantada por crecimiento del ventrículo derecho. En la radiografía en insuficiencia mitral se caracteriza por cardiomegalia a expensas de la aurícula y el ventrículo izquierdo, con la punta del corazón desplazada hacia abajo y a la izquierda. En la radiografía en doble lesión mitral hay presencia de cardiomegalia, crecimiento ventricular izquierdo y derecho. Es frecuente encontrar 4 arcos en perfil izquierdo. En la imagen inferior derecha podemos observar un ejemplo en eje corto de un eco tridimensional en tiempo real que muestra el orificio mitral en un paciente con estenosis mitral. Y en la insuficiencia mitral se produce por la coaptación inadecuada de las valvas de la válvula, lo que permite que la sangre fluya hacia atrás del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. La prevención de la insuficiencia mitral depende de la función integral y adecuada de la válvula mitral, anillo y valvas, la estructura subvalvular, cuerdas tendinosas y músculos papilares, la aurícula y el ventrículo izquierdo. La función anómala de cualquiera de estos componentes puede causar insuficiencia mitral. Y dentro de la etiología está la degenerativa, la insuficiencia mitral reumática, la endocarditis infecciosa y dentro de otras causas está la congénita, que puede ser válvula mitral con hendidura en paracaídas o fenestrada. Y dentro de las complicaciones de las prótesis valvulares mitrales son las mismas que cualquier otra prótesis del valvular. Entonces encontramos que una válvula protésica ideal es la que tenga excelente perfil hemodinámico, gran duración y baja trombogenicidad sin necesidad de anticoagular. Entonces, en resumen, podemos citar como las complicaciones de las prótesis valvulares como la fuga perivalvular, alteraciones estructurales, obstrucción extrínseca, desproporción de la prótesis, endocarditis y tromboembolismo. Eso es todo, espero les haya gustado la revisión de estos temas.